para que puedan ingresar los que aún no habían ingresado. Les decía, creo que cometí un error antes de hace unos minutos, porque les dije que el primer trabajo práctico iba a estar subido el miércoles de la semana que viene. Y en realidad el trabajo práctico ese va a estar subido en unas horas, hoy por la tarde, y ustedes lo tienen que entregar el miércoles 8. Yo creo que me confundí, les dije que recién lo íbamos a subir el miércoles 8. Así que bueno, en primer lugar ese anuncio, el trabajo práctico número 1 de esta unidad, la unidad número 1, va a ser colgado hoy por la tarde. Ustedes comienzan a revisarlo, si tienen dudas, hacen las preguntas correspondientes, y con el profesor Mariano, mi nombre es César, vamos a tratar de ir despejando esas dudas. No dejen, por favor, para último momento la realización del trabajo práctico. Es algo sencillo, pero bueno, requiere un tiempo para la elaboración. Ustedes saben, ya les hemos anunciado, sobre todo el profesor Mariano en el encuentro anterior, cuando hizo una presentación general de la materia, y hoy iniciamos una presentación y desarrollo de la unidad número 1. Y en esa unidad lo que se tematiza esencialmente son las relaciones entre el lenguaje y la semiótica. Probablemente algunos de ustedes hayan leído ese término en algún texto, hayan escuchado el término en determinados contextos, así que quizá tengan alguna noticia de qué va la semiótica. Entonces, en esta unidad vamos a tematizar esas relaciones entre el lenguaje y la semiótica a través de una puesta en común. El objetivo esencial es ayudarlos a comprender esas relaciones entre lenguaje y semiótica, ayudarlos a comprender en líneas esquemáticas de qué van los procesos semióticos y sus dimensiones. También ayudarlos a distinguir entre lenguaje y metalenguaje, distinción que es muy valiosa cuando uno está trabajando con textos académicos, con textos científicos. Y otro objetivo que tenemos que tener en cuenta es el de la posibilidad de identificar las funciones básicas del lenguaje. Tienen en la carpeta correspondiente a esta primera unidad 3 documentos. Un documento elaborado por la cátedra en donde se les anuncia por dónde va a ir el desarrollo de la unidad en términos conceptuales, y se explicita en ese texto algo de la bibliografía primaria, que por un lado corresponde a Colachili de Muro, y por otro lado al libro de Coppi. Son dos fuentes primarias entonces. El libro de Colachili de Muro y por otra parte el libro de Coppi. Y el texto que les organiza esquemáticamente los desarrollos conceptuales de uno y otro texto. Entonces, comencemos con esto del lenguaje y la semiótica. Ustedes, es decir, los que hayan visto con atención el texto de Colachili de Muro, recordarán que en ese texto se cita a un filósofo llamado Morris, Charles Morris, que da alguna noticia bastante precisa de la semiótica. Entonces, vamos a comenzar con la lectura y comentario de ese texto. Vamos a presentar y desplegar
la conceptualización que está implicada en ese breve pasaje, y hacia el final de la clase vamos a retomar el texto de Morris, el breve texto de Morris, para ver si nuestra comprensión ha cambiado. Cuando nos encontramos con ese texto, nosotros tenemos una primera comprensión y veremos si nuestra comprensión final se ha enriquecido o no se ha enriquecido. La clase esta no habrá fracasado si es que ustedes comprenden con más profundidad el planteo de Morris. Entonces veamos este texto de Morris del que les hablo. Dice el texto de Morris. Por eso titulo esta diapositiva de la semiótica. Dice el texto de Morris, que ustedes, o al menos algunos, ya lo conocen, porque está en la fuente primaria Colachili y de Muro. Si bien la semiótica es una ciencia coordinada con las otras ciencias, que estudia cosas o propiedades de cosas en cuanto sirven como signos, es también el instrumento de todas las ciencias, ya que toda ciencia hace uso de signos y expresa sus resultados por medio de ellos. Por consiguiente, la metaciencia, la ciencia de la ciencia, debe usar la semiótica como un órgano. Leamos el texto. Si bien la semiótica es una ciencia coordinada con las otras ciencias, que estudia cosas o propiedades de cosas en cuanto sirven como signos, es también el instrumento de todas las ciencias, ya que toda ciencia hace uso de signos y expresa sus resultados por medio de ellos. Por consiguiente, la metaciencia, la ciencia de la ciencia, debe usar la semiótica como un órgano. Pregunto, y espero que participen en la clase porque se trata de una puesta en común. No esperen que yo esté hablando todo el tiempo porque no es una clase magistral ni mucho menos, ¿no? Pregunto, eh, ¿quién puede dar cuenta de esto que acabamos de leer de Morris con palabras propias? ¿Cómo podrían explicarme con palabras propias esto que leemos acá de Morris? ¿Quién puede decirme de qué está hablando Morris acá? Anímense a hablar, tratemos de participar. ¿Qué está diciendo Morris de la semiótica? Yo creo, profe, que es como que esta ciencia o las otras ciencias, mejor dicho, dependen de la semiótica, puede ser. Como Bien, que esa va es muy de una la mano idea, con las otras. bien, esa es una idea muy importante que hay que tener en cuenta. O sea, hay una relación, vos decís, de dependencia entre la semiótica y las otras ciencias. Y si yo te preguntara por qué hay una relación de dependencia entre la semiótica y las otras ciencias, ¿qué responderías? ¿Por qué se da esa dependencia? Yo supongo que es porque la semiótica, como dice ahí, hace referencia o involucra lo que son los signos y los signos se utilizan en todas las ciencias. Entonces es un instrumento y de ahí la dependencia. Sí o sí las otras ciencias requieren el uso de los signos. Bueno, muy bien. Y es eso lo que buscamos con esta puesta en común, que razonemos las relaciones conceptuales de lo que vamos a ir presentando. Entonces, la semiótica tiene una relación, como decía el compañero en primer lugar, con las otras ciencias. Y cuando yo me pregunto por qué se da esa relación, el compañero decía relación de dependencia, eh, lo tenemos que tener en claro. Las otras ciencias trabajan con signos y la semiótica se ocupa de signos. Entonces, inevitablemente va a haber una relación entre la semiótica como ciencia y las otras disciplinas. Incluso si ustedes se fijan hacia el final de la cita de Morris, dice ahí, la metaciencia, ¿qué quiere decir eso? Por eso está el signo igual, la ciencia de la ciencia.
La metaciencia es la ciencia de la ciencia. Debe usar la semiótica como un órganon. Órganon, ese término, en realidad es una transliteración de un término griego que suena también de la misma manera, órganon. Es el término con el que se han englobado los textos de un filósofo que vivió hace mucho tiempo, hace 2400 años, llamado Aristóteles. Y bajo ese término, órganon, se han incluido todos los escritos considerados lógicos de este filósofo. Entonces, Morris está haciendo una apuesta considerable en términos teóricos, porque está diciendo que la metaciencia debe usar la semiótica como un órgano, es decir, como una suerte de lógica que nos ayude a pensar los problemas con los que tenemos que lidiar. O sea, es una apuesta importante la de Morris. Tenemos entonces, fíjense ya una primera aproximación razonada a esta consideración de Morris acerca de la semiótica. Veamos un poco más sobre la disciplina. Un poco más desde dónde, un poco más desde la etimología de la palabra, porque ustedes podrán preguntarse quizá quién creó la semiótica, de dónde proviene, quiénes han cultivado la semiótica. Y uno podría decir, como sostiene Colachili de Muro, que la semiótica en realidad es una creación que lleva siglos. Ya entre los filósofos griegos hay desarrollos que podríamos considerar semióticos. Lo que sucede es que a lo largo de la historia de Occidente, es decir, tanto en la antigüedad como en la Edad Media y como en la Edad Moderna, esos desarrollos semióticos no habían sido totalmente sistematizados. Recién en la Edad Moderna, y para ser más preciso, recién en la Edad Contemporánea, esos desarrollos semióticos se van sistematizando y se configura un espacio de saber que podemos llamar con claridad semiótica. Veamos entonces la siguiente diapositiva. La etimología del término. Fíjense, la palabra es acuñada por el filósofo inglés John Locke, siglo XVII, usando las palabras griegas semeion, y el sufijo tikos. Semeion, que significa signo, y tikos, relativo a, o sea, relativo a los signos. Entonces, fíjense, con Morris tenemos una primera aproximación razonada en términos conceptuales al término semiótica. Morris fue un filósofo norteamericano de fines del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX. Enseñó durante mucho tiempo en la Universidad de Chicago bueno, es el que elabora esta consideración que hemos visto en primer lugar y que nos propone una aproximación en términos conceptuales. Y acá tenemos una aproximación al término desde la etimología, ¿no? Entonces, sabemos qué significa la palabra, de dónde proviene la palabra, cómo se ha conformado la palabra a partir de dos términos griegos, semeion y tikos, y sabemos conceptualmente desde Morris por dónde va en términos conceptuales la semiótica. Acá en la bibliografía primaria que ustedes tienen, tanto en Colachili de Muro como en Coppi, no se hacen mayores consideraciones por razones didácticas acerca de cómo se ha ido configurando el espacio de la semiótica desde el siglo XIX en adelante. Pero bueno, yo les cuento que esta disciplina, sobre todo a partir de las primeras décadas del siglo XX en Occidente, ha tenido como dos
grandes orientaciones. Una orientación en la tradición anglosajona, es decir, en los países en donde se habla y se escribe en inglés, y una tradición más continental en los países en donde se habla francés, en donde se habla y se escribe en alemán. Y ustedes van a encontrar también en algunos materiales bibliográficos el término semiótica elegido para los desarrollos propios de la tradición anglosajona y el término semiología para los desarrollos teóricos de esta disciplina en los ámbitos del francés y en los ámbitos alemanes. Entonces, ustedes tengan otra noticia que no está en esta bibliografía primaria que nosotros hemos seleccionado con Mariano, ¿no? Pasemos entonces ahora ya a un intento de desarrollo conceptual de los conceptos claves que están en juego en esta expresión de la semiótica. Para eso tomamos Colachile de Muro, elementos de lógica moderna y filosofía. Y un apartado en particular que es el titulado Nociones de semiótica. Una de las primeras cosas que se hace ahí, que hacen los autores, es tratar de precisar la noción de signo. Si nosotros decimos que la semiótica, que el semeión tiene que ver con los signos y que el tikos es lo relativo a, o sea, lo relativo a los signos, en términos etimológicos, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es tratar de definir signo. ¿Qué es un signo? ¿Qué encontraron ustedes ahí en esos materiales bibliográficos acerca del signo? ¿Quién me da un posible concepto de signo? Que sería un paso clave para entrar en todo esto. Bueno, ahí en el texto dice que es un objeto, profe, que sirve para sustituir a otro objeto que no está presente. Bueno, es un objeto entonces que sustituye a otro y que lo representa, que está ausente en nuestra percepción, entonces nosotros usamos el signo para remitir a eso que está ausente. Otra cosa que se puede añadir respecto de la noción de signo. También ahí dice que están indisolublemente ligados a la conducta humana, porque gracias a ellos podemos comunicar nuestros pensamientos, mencionar cosas y hechos pasados, predecir el futuro e indagar en la naturaleza. Bueno, esto que acaba de leer la compañera es clave, porque desde la perspectiva de este autor, Colachile de Muro, los signos son indisociables de nuestra condición, es decir, de la condición humana. Si no existe, o si no existiera esa condición humana, bueno, estaríamos en otro ámbito, no en el ámbito de la semiótica. Somos nosotros, los seres humanos, los que generamos desde una instancia nociológica, o si ustedes quieren, de conocimiento, todo este universo significante que hace a la semiosis. Reconocemos nosotros, desde los distintos desarrollos de las distintas ciencias contemporáneas, que la inteligencia no reside solamente en nosotros, es decir, en los seres humanos, que hay otros organismos que desarrollan inteligencia, pero todavía no hemos dado con otros organismos que desarrollen ciencia, que desarrollen saberes. Y desde la perspectiva de Colachile de Muro, esto que acaba de leer la compañera es clave. Tenemos un universo significante, tenemos un universo de signos que nos decía Morris, lo razonemos al vínculo, que
las ciencias expresan sus resultados a través de signos. Y esa posibilidad, es decir, la posibilidad de expresar significados, de expresar resultados a través de signos, supone una capacidad cognoscitiva que es la propia de la condición humana. Entonces, resumiendo, el signo es una cosa que sustituye a otra, que la remite a una cosa que está ausente a nuestra percepción. Nosotros a través del signo hacemos como una especie de ruta, de vehículo hacia la cosa, eso por un lado, y por otro lado, esta otra cosa importante de que el universo que llamamos significante es un universo creado por seres humanos. Entonces, una vez que tenemos esta aproximación conceptual a la noción de signo, veamos entonces de qué va la semiosis, ese fenómeno de la semiosis, de ese universo significante. ¿Qué encontramos desde la perspectiva de la semiótica en el fenómeno de la semiosis? ¿Cuáles son los factores, cuáles son los elementos claves de todo fenómeno semiótico? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué encontramos? Ya dijimos que es un signo, ya dijimos que están asociados a ese universo significante propio de la condición humana, y si tenemos que hilar más fino y distinguir los factores que intervienen en un proceso semiótico, que intervienen en la semiosis, ¿qué distinguimos? Habrán leído ustedes en el texto. Distinguimos, en primer lugar, un vehículo o señal en el proceso de la semiosis. Vehículo o señal es el signo propiamente dicho, dice el texto. Pero distinguimos también un designado. ¿Qué es el designado? Es esa cosa ausente a la que el signo nos remite. Y también distinguimos un interpretante o intérprete, que es el individuo que usa el signo, dice el texto. Entonces, resumiendo lo esencial respecto de la semiosis. En la semiosis, en el proceso de la semiosis, en todo proceso semiótico, encontramos un vehículo o señal, encontramos un designado y encontramos un interpretante. Pregunto, ¿está claro eso hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Decíamos, cuando el compañero participaba al comienzo, nos decía el signo es una cosa. Y ahora nos toca a nosotros, en tercer lugar, tematizar las relaciones entre signos y cosas. A ver, sobre todo para los que han leído con atención el texto. Dicen los autores ahí, todo signo es una cosa, pero no toda cosa es un signo. Cuando tematizamos las relaciones entre signos y cosas. ¿Por qué dirán los autores esto que acabamos de decir? Signos y cosas. Porque para que sea un signo tiene que pasar por el proceso ese que acabamos de nombrar, que tiene que tener un intérprete, un designado y un vehículo, ¿verdad? Tenemos que tener, muy bien, un vehículo, sí, sí. Los tres términos esenciales de todo proceso semiótico, de todo proceso de semiosis. Muy bien. Pero anteriormente se puede decir que un signo es una representación gráfica que alude a algo, que puede ser un objeto natural, un sonido, un dibujo. Bien, bien. Bueno, pero ese sonido ya no es gráfico, ¿verdad? Si es una palabra, en principio lo tendríamos que clasificar
como un signo lingüístico, porque a su vez, a ver, los signos son diversos, hay un universo de signos y nosotros los clasificamos. Si nosotros nos encontramos con una palabra, si bien nosotros podemos ver una palabra, la podemos oír a una palabra es clasificada como un signo lingüístico. ¿Está claro? Sí, profe. Está claro eso. Y se entiende lo que acabamos de decir. Todo signo es una cosa, pero no toda cosa es un signo. Todo signo es una cosa porque, bueno, estamos en ese universo significante propio de nuestra condición humana, en donde operamos, vivimos, estamos en el mundo a partir de estas mediaciones que se establecen a través de los signos entre nosotros y las cosas. Entonces, no hay que perder de vista en ningún momento nuestra relación casi de dependencia con todo ese universo significante. Entonces, ahí también dice, profe, como sí, que los diga, signos pertenecen al nivel ontológico, o sea, más que nada referido a la metafísica. En realidad, ahí ustedes tengan en cuenta esto, nosotros tenemos en el texto implícitamente una distinción entre lo óntico y lo ontológico. Lo óntico tiene que ver con los entes, es decir, con las cosas que hay en el mundo, con lo que nosotros reconocemos como cosas propias del mundo. Y lo ontológico supone ya esa dimensión cognoscitiva, esa dimensión nociológica a la que hacíamos referencia al comienzo de la clase. ¿Se dan cuenta? Un signo es una cosa, pero es una cosa que tiene esa dimensión nociológica, porque precisamente nuestro lidiar con los signos nos permite, por ejemplo, hacer ciencia, intervenir en el mundo y vivir nuestras propias vidas. Entonces, a eso remite esta distinción entre lo óntico y lo ontológico. Lo ontológico tiene siempre esa dimensión de saber, esa dimensión cognoscitiva, esa dimensión nociológica. Decíamos, los signos son diversos y nosotros intentamos clasificarlos. Podemos reconocer dentro de ese universo de signos a los llamados signos lingüísticos. Las palabras son los signos claves aquí. Y con las palabras nosotros podemos desarrollar lenguajes diversos. Dos tipos de lenguajes en este apartado dedicado a los signos lingüísticos. Por un lado, el lenguaje artístico y por otro lado, el lenguaje científico. Y se dicen algunas cosas respecto de uno y de otro. ¿Qué se dice del lenguaje artístico? ¿Qué se dice del lenguaje científico? Pregunto. ¿Cómo es el lenguaje artístico? Dice que se le exige riqueza y diversidad de significados. Multiplica las interpretaciones y será más universal cuanto mayor sea el número de intérpretes. Bien. ¿Y en el caso del lenguaje científico? Se le exige que los designados de sus signos sean unívocos, que las interpretaciones sean objetivas y que los vehículos señales sean precisos y carezcan de ambigüedad. Bueno, muy bien la caracterización de un tipo de lenguaje y de otro tipo de lenguaje. Estamos nosotros
acá en esta primera clase intentando una primera aproximación a este universo de la semiótica. Y conviene tener en claro cómo funciona un lenguaje como el artístico y cómo funciona un lenguaje como el científico. Sin embargo, sabemos nosotros, sobre todo si tenemos en cuenta las intervenciones quizá más recientes desde los distintos ámbitos del saber, que esos lenguajes a veces entran en contacto y se mezclan un poco. A ustedes les habrá pasado escuchar a economistas que en intervenciones públicas no tienen precisamente un lenguaje que tenga mucho que ver con ese lenguaje que acá está clasificado como lenguaje científico, sino que a veces ese lenguaje es un lenguaje que concede un lugar a las metáforas, obviamente si concede lugar a las metáforas, a las comparaciones. ¿Qué quiero señalarles con esto? Que cuando uno se inicia en el estudio de una disciplina, obviamente va haciendo distingos esquemáticos, pero después tiene que tener en cuenta uno que los fenómenos son mucho más complejos que nuestras distinciones y a veces suceden estas cosas, es decir, los lenguajes se comunican entre sí y un lenguaje que tendría que ser con las características o que tendría que tener las características propias de un lenguaje científico, parece no tenerlas o parece no tener todas las características y a la inversa. Un lenguaje artístico que desplaza a las metáforas, que desplaza a las comparaciones. Pero bueno, cuando uno está dando los primeros pasos, conviene tener en cuenta de qué va un lenguaje y de qué va el otro. Pasemos a nuestro siguiente apartado, que tiene que ver con las dimensiones de la semiosis, en donde encontramos un distingo de al menos 3 espacios: el espacio de la sintaxis, el espacio de la semántica y el espacio de la pragmática. Noticias de estos términos ustedes probablemente tengan de lo que han estudiado en lengua en la secundaria, pero bueno, no sé si necesariamente han estudiado esto desde una mirada semiótica. Veamos qué nos dicen los autores respecto de estos 3 ámbitos. ¿De qué va la sintaxis? ¿De qué va la semántica? ¿De qué va la pragmática? Sintaxis, ¿alguien me puede precisar de qué va? La sintaxis estudia los lenguajes considerando solo las relaciones que cada signo tiene consigo misma y con los otros signos de ese lenguaje. Bueno, entonces fíjense, gracias, fíjense que hay una suerte de inmanencia en esta instancia, en la instancia de la sintaxis, porque apunta sobre todo a las relaciones que tienen los signos entre sí. Cuando digo inmanencia, quiero decir que es algo así como un universo, algo cerrado, o sea, los signos entre sí, las relaciones de los signos entre ellos. Dentro de la sintaxis, Colachilli de Muro dice algo que hay que tener en cuenta. Habla de grupos de reglas y hay al menos 2 grupos de reglas respecto de este ámbito, del ámbito de la sintaxis. ¿Cuáles son esos 2 grupos de reglas? Reglas de formación y Bien. reglas de transformación. Bueno, reglas de formación y reglas de transformación. Van a ver ustedes un poco más adelante, sobre todo en la última unidad, cuando estudiemos un poco de lógica simbólica, de lógica matemática, cómo hay
buenas formaciones y malas formaciones. Decimos que hay una mala formación y una buena formación. No estamos acá connotando moralidad alguna, ¿no? Cuando decimos buena o mala, quiere decir que que obedece simplemente a las reglas. La buena formación y la mala formación es la que desconoce esas reglas de formación. En matemáticas probablemente también hayan estudiado cuando hay algo mal formado y algo que está bien formado. Y las reglas de transformación, bueno, son las que ir de una, o nos permitirían en principio ir de una instancia a otra generando nuevas expresiones, ¿no? Entonces, eso respecto del ámbito de la sintaxis. Respecto del ámbito de la semántica, ¿qué dicen los autores? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué nos interesa en el ámbito de la semántica? La relación de los signos con sus designados. Las relaciones de los signos con sus designados. Recuerden que ya hemos visto nosotros que en el fenómeno de la semiosis, en todo fenómeno semiótico, hay 3 distingos que tenemos que hacer. Y uno de los distingos es el distingo correspondiente al designado. Entonces, acá, en el ámbito de la semántica, lo que interesa, la atención está puesta en las relaciones entre los signos y los designados. ¿Y tenemos reglas acá o no tenemos reglas? Sí, profe, 2. La Bien. regla de designación y la regla de verdad. Bueno, reglas de designación ¿a qué remiten? Dicen los autores. Mediante esas reglas se asigna a cada signo primitivo del sistema un determinado designado. Eso también, un poquito más adelante, cuando estudiemos lógica simbólica, van a ver cómo de manera arbitraria elegimos un signo para hacer estas designaciones. Y están las reglas de verdad que nos permiten establecer, dicen los autores, las condiciones según las cuales un enunciado del lenguaje será considerado verdadero o falso, ¿no? Eso también funciona mucho en el ámbito de la lógica simbólica. Más adelante vamos a ver con un poco más de detalle. ¿Y qué sucede con el ámbito de la pragmática? ¿A qué apunta el ámbito de la pragmática? Ahí vuelve a aparecer Morris. Se ocupa de las relaciones entre los signos y los intérpretes de los signos. Bueno, muy bien. Intérpretes. Recuerden que podemos utilizar el término intérprete o el término interpretante. Y recuerden que no se asusten ante la terminología, la tenemos que manejar con la mayor precisión que podamos, pero recuerden esto que les dije en relación con las tradiciones de la disciplina. Hay una tradición anglosajona y una tradición continental. Y esas tradiciones han sido traducidas a nuestra lengua, el castellano. Entonces, utilizamos intérprete, interpretante, ¿no? Pero significan lo mismo esos 2 términos, ¿no? Entonces, el ámbito de la pragmática, que es esta tercera dimensión de la semiosis, apunta a las relaciones de los intérpretes, de los interpretantes, con los signos. Sintaxis, entonces, en primer lugar, semántica y pragmática. A continuación, a algo un poquito más abstracto, quizá, que tiene que ver con esos 2 términos que tenemos ahí, designación y denotación. ¿Qué podemos decir de esos 2 términos? ¿A qué apuntan esos 2 términos? Designación y denotación. Ya hemos desarrollado, al menos elementalmente, algunos conceptos como para poder decir algo razonado respecto de esto. ¿Qué podemos decir de designación y denotación? ¿A qué apuntan? Profe, designado es algo que representa al signo, algo que está ausente. Bueno, ¿y qué otra cosa podemos decir? Serían los objetos relacionados con los signos.
Denotado, dice el texto, fíjense, esto es la página 22 al final. Los problemas filosóficos implicados en esta cuestión son muy variados y complejos, tanto como lo han sido las respuestas a estas cuestiones, porque aún carecemos de elementos teóricos como para detectar esos complejos matices filosóficos. Nosotros convendremos en llamar denotado de un signo a la cosa o hecho. Está en negrita, o sea que no nos tiene que pasar desapercibido eso. El denotado de un signo es la cosa o hecho. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Y llamaremos designado de un signo al objeto que el signo menciona o determina. O sea, aquello que surge de la intervención de los procesos de conocimiento. Fíjense cómo acá nuevamente aparece esa dimensión que señalábamos al comienzo, la dimensión nociológica de los signos, la dimensión nociológica de todo universo significante, porque si se trata de un universo significante es porque estamos lidiando con signos. Profe, disculpe, ahí no entiendo bien Sí. la diferencia que habría entre denotado de un signo y designado, porque, o sea, al leerlo como que me parece muy similar lo que expresa. Lo leamos nuevamente. Los problemas filosóficos implicados en esta cuestión son muy variados y complejos, tanto como lo han sido las respuestas a estas cuestiones. Porque aún carecemos de elementos teóricos como para detectar esos matices, nosotros convendremos en llamar denotado de un signo a la cosa o hecho. Y designado de un signo al objeto. ¿Cuál será la diferencia? A ver, comprendo la duda que surge, pero a ver, ¿quién o tratar de razonarlo con más detenimiento a esto? ¿Cuál sería la diferencia? Porque es cierto que son muy semejantes entre denotado y designado. Dice la bibliografía que les organiza todo el panorama escrito por la cátedra. ¿Quién la tiene ahí a la mano, a la bibliografía? Yo tengo, profe. A ver, ¿qué dice ahí? Bueno, lo que he dicho, que todos los objetos, o sea, del designado, que todos los objetos relacionados con el signo, dado mediante reglas semánticas de designación, dice. Bueno. Pero resulta que hay clases cuya extensión no tiene ningún individuo y por eso se les llama clases nulas o vacías. Bueno, pregunto, ¿será lo mismo hablar de cosa que hablar de objeto? Pregunto. Nosotros en el lenguaje cotidiano, nosotros usamos casi de manera indistinta cosa y objeto. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Pregunto. Sí. Bueno, Sí. pero cuando nosotros hilamos más fino en el lenguaje, ya no podemos homologarlos, ya no podemos tratarlos como idénticos. Entonces, la cosa es la dimensión de lo óntico y el objeto tiene que ver con la dimensión nociológica, es decir, con la dimensión del universo significante. Y los autores nos dejan claro que los desarrollos teóricos son mucho más complejos y no pueden, en el contexto de lo que ellos están exponiendo, no pueden hilar todavía más fino, pero que nos dan esta herramienta, esta distinción básica entre una cosa y la otra para que nosotros podamos avanzar en el estudio de la semiótica. ¿Está claro? Sí, profe, ahora lo entiendo perfecto. Sí, Gracias. Bueno, no profe, yo había olviden entendido ustedes. como, Sí. yo había entendido así como denotado como que era la representación de la cosa y el objeto era la mención, o sea que estaba en un proceso de formación en la mente, algo así. Era lo que entendí.
Cuando hablamos de designado, estamos remitiendo directamente a ese universo significante. ¿Está claro? Claro, el denotado estaría relacionado con las cosas y el designado Sí. con los objetos. Claro. Que son los que surgen a partir de la intervención de procesos de conocimiento. Claro, y ahí está este concepto, que es un concepto más abstracto y que probablemente lo hayan estudiado en la secundaria en matemáticas o después ya en la universidad, cuando estudian teoría de conjuntos, cuando hablamos de las clases. Incluso los autores dan un ejemplo, o dan más, en realidad, más de un ejemplo respecto de las clases. Creo que un ejemplo que se usa en este parágrafo es el ejemplo de un ejemplo con árbol, que se da en un momento, pero no se preocupen porque se trata de una cuestión mucho más compleja y, les repito, los autores nos dicen claramente, como no podemos entrar en esa complejidad, nos quedamos con este distingo básico para seguir en el desarrollo de las nociones básicas de semiótica. ¿Claro? Profe, ¿lo nociológico sería aquello que no podemos percibir con los sentidos? Lo nociológico es cuando estamos lidiando con los signos. Si nosotros estamos lidiando con signos, por ejemplo, yo estoy hablando ahora, ustedes me están oyendo, ustedes hablan y yo los oigo. Cuando ustedes me oyen palabras. Cuando yo los oigo, ¿qué estoy escuchando? Estoy escuchando palabras. Estamos lidiando todos con signos. Esto supone una instancia nociológica. ¿Está claro? Porque estamos iniciándonos en un saber que se llama semiótica y estamos tratando de identificar las nociones básicas, los conceptos que podríamos llamar primitivos, o sea, los más elementales, para que a medida que avancemos en la materia, nosotros podamos después usar estos conceptos primitivos para aplicarlos en las otras unidades. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí, ahora sí. Sí, profe. Entonces, el ejemplo es ese que dice hombre, es una palabra escrita en español, ¿sería así en sentido nociológico? Bueno, pero eso ya pertenece al otro parágrafo, que es el titulado lenguaje y metalenguaje. Cuando decimos eso, repetilo por favor al ejemplo. Hombre es una palabra escrita en español. Bueno, cuando nosotros nos encontramos con esa expresión, ¿qué estamos haciendo? Pregunto, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos refiriendo a la palabra misma. La palabra hombre, digamos. Muy bien, nos estamos refiriendo a la palabra. Y pregunto, para referirnos a la palabra, ¿qué estamos utilizando? Signos. O sea, palabras. Cuando utilizamos las palabras para referirnos a las palabras, estamos entrando, y fíjense nuevamente cómo aparece la complejidad del fenómeno semiótico. Estamos entrando en una instancia que llamamos metalingüística. Así como veíamos al comienzo con Morris el concepto de metaciencia, es decir, ponía Morris igual ciencia de la ciencia, cuando decimos metalenguaje, estamos diciendo lenguaje del lenguaje. Si yo digo el término signo es un sustantivo, fíjense, para predicar es un sustantivo, yo utilizo palabras, utilizo un verbo y utilizo otro sustantivo para hablar de una palabra. Entonces ahí estamos entrando en lo que llamamos metalenguaje. ¿Qué es el metalenguaje? Utilizar el lenguaje para hablar del lenguaje.
O sea, los diccionarios, sí. por ejemplo, profe. Bueno, los diccionarios en realidad, los diccionarios que nosotros manejamos habitualmente, los más comunes, nos aclaran el significado de las palabras, pero sí tienen algunos indicios metalingüísticos, porque, por ejemplo, los buenos diccionarios nos dicen al comienzo de manera abreviada que el término cuyo significado estamos buscando es, por ejemplo, un verbo, es un adjetivo, es un artículo, es un pronombre. Si yo digo, fíjense, acá apelamos mucho a ejemplos que provienen del ámbito de los estudios lingüísticos. Si yo digo, lenguaje es una palabra compuesta de 3 sílabas, fíjense, utilizo el lenguaje para hablar del signo lenguaje, del término lenguaje. ¿Están claros los ejemplos? Sí, profe, se entiende bien. ¿No? Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque precisamente el estudio de que estamos comenzando a hacer nosotros de la semiótica nos ayuda a ver cosas en nuestro propio ámbito de saber, en el caso de ustedes probablemente la economía, las matemáticas, la historia de la ciencia, nos ayuda a advertir o nos podría ayudar a advertir cosas que antes nos pasaban desapercibidas. Y entonces, nuestra perspectiva respecto de esos saberes que vamos adquiriendo, saberes económicos, saberes matemáticos, saberes de historia de la ciencia, se enriquecen, porque ya no tomamos ingenuamente una teoría, sea del orden del saber que sea, sino que adoptamos un punto de vista distinto, un punto de vista al cual el lenguaje no le pasa desapercibido, un punto de vista al cual los signos no le son indiferentes. O sea, si yo estoy leyendo una teoría económica ya no me detengo solamente en lo que dice la teoría, sino en cómo está formulada la teoría, con qué signos matematiza, no matematiza, en qué momento matematiza, cómo es que este sistema complejo lo simplifico a través de las matemáticas, ya mi mirada es otra, mi perspectiva es otra. Entonces, de ahí quizá una utilidad de estos estudios de semiótica y de lógica que ustedes pueden hacer en este espacio de lógica de las ciencias económicas. Pasemos entonces, nuevamente, fíjense, estamos al comienzo. ¿De qué va la semiótica? Según el planteo de Morris. Dice Morris, ya lo hemos leído. Si bien la semiótica es una ciencia coordinada con las otras ciencias, que estudia cosas o propiedades de cosas en cuanto sirven como signos, es también el instrumento de todas las ciencias, ya que toda ciencia hace uso de signos y expresa sus resultados por medio de ellos. Por consiguiente, la metaciencia, igual a la ciencia de la ciencia, debe usar la semiótica como un órgano. Espero que ya en esta instancia de la clase la comprensión de esto que dice Morris y que hemos leído al comienzo de la clase y hemos intentado razonar se haya enriquecido. Si no se enriqueció la comprensión de este pasaje bien denso de Morris, bueno, la clase ha fracasado. Ustedes lo dirán. Pero fíjense cómo ya es muy probable que esto que volvemos a leer de Morris ya es leído de manera distinta. Hay matices que antes
no advertíamos, hay relaciones que podemos establecer que antes no estábamos estableciendo. Quiero mostrarles al mismo tiempo otro documento que ha elaborado el año pasado una alumna. Ella hizo un mapa conceptual a ver si lo encuentro. Bueno, no lo encuentro ahora el documento. Es interesante porque ella armó todo un mapa conceptual de lo que hemos desarrollado y estaba bueno el mapa para ver cómo había intentado identificar los conceptos claves, ¿no? Cosa que a ustedes les recomiendo que podrían usar. Ya en otra ocasión, quizá en el próximo encuentro que tengamos, se lo tienen conmigo, lo vamos a ver. No lo puedo colgar porque no tengo la autorización de ella. Estaba bueno el mapa conceptual. No sé si tienen preguntas para hacer a partir de las lecturas que hicieron, a partir de lo que desarrollamos hoy. No, profe, de parte. No, profe, ha quedado claro todo. Bien, bien, bien. Recuerden entonces, por favor, que en unas horas subimos el trabajo práctico. Si tienen dudas, van haciendo las preguntas y con el profesor Mariano vamos a ir respondiendo esas consultas para que ustedes puedan entregar en tiempo y en forma el trabajo práctico. Profe, el otro miércoles es la entrega del trabajo, ¿verdad? Claro, claro. Y recuerden que en el texto de copy, que también está en la carpeta, tienen las funciones del lenguaje, son 5 funciones, se las recuerdo simplemente para que no lo pasen por alto. Una función informativa que tiene que ver con esto que hemos dicho hoy del lenguaje científico, una función expresiva que remite a lo que hemos dicho respecto del lenguaje artístico, según la perspectiva de Colachile de Muro. Después tenemos un lenguaje directivo que hace a estas dimensiones pragmáticas que veíamos cuando tratábamos de precisar de qué va la pragmática como dimensión de la semiosis. Después la función ceremonial y finalmente una última función que es muy importante, que es la función ejecutiva, ¿no? Ejecutiva se refiere a ejecución de acciones, ¿no? Así que tengamos en cuenta todo esto para completar las lecturas que son indispensables, ¿no? Así que, bueno, terminamos la clase de hoy. Les agradezco la participación. La idea era esa, una puesta en común con ustedes, para ayudarlos a comprender de qué van las relaciones entre el lenguaje y la semiótica. Así que, bueno, los despido. Estén bien. Buenas tardes. Profe, que tengan luego. Hasta luego. Profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.